Se nota. Estamos estudiando la palabra del Señor. Terminamos la semana pasada de estudiar el capítulo 10 de Segunda de Corintios. Terminábamos hablando, ¿verdad?, sobre dos credenciales de los verdaderos siervos de Dios. La primera que vimos era que no se gloriaba en sí mismo, ¿verdad?, sino que se gloriaba en el Señor. Y citamos el pasaje de Lucas 18, aquella parábola del fariseo, ¿verdad?, que estaba en pie, que oraba consigo mismo. Vamos a leerla pues, simplemente por recordar el pasaje. Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículos del 9 al 14. Es muy interesante cómo Jesús introduce esta parábola, ¿verdad? Porque dice a unos que confiaban en sí mismos. Confiar en sí mismo es tener fe en Dios. Es diferente, ¿verdad? Confiar en uno mismo es tener fe en uno mismo. No tiene nada que ver con tener fe en Dios. A veces confundimos las cosas. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, él quería que lo vieran, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice Jesús, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Interesante, ¿verdad? Yo creo que esta parábola es tan sencilla en sí misma, es tan clara en su mensaje, que casi no requiere de explicación, porque Jesús mismo la explica, ¿verdad? Ahora, ¿qué credenciales presentaba el fariseo delante de Dios? Sus obras. Yo no robo, yo soy justo, yo no le hago mal a nadie, no soy un adúltero, no soy como los demás, yo soy mejor que los otros, cumplo con la religión, yo ayuno, yo diezmos. ¿Os suenan estas cosas o no? Yo, mío. ¿Justificaría Jesús a alguien así? ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque en el fondo no son tan buenos como ellos se creen. En el fondo sí son ladrones. En el fondo sí son adúlteros. Lo que pasa es que, como alguien decía ayer compartiendo un texto en el grupo de responsables, decía que hay cristianos que son secretos. ¿Cómo eran? Encubiertos, ¿no? Cristianos encubiertos. ¿Pueden haber cristianos encubiertos? Bueno, realmente este fariseo tenía más de hipócrita que de justo, ¿no creen? ¿Se justificaba el publicano? No, él reconocía realmente su pecado, ¿no? Dios mío, sé propicio a mí, pecador. O sea, él reconocía que él era un pecador que necesitaba del Señor, ¿verdad? Y Pablo, como el publicano, tampoco se justificaba a sí mismo por sus buenas obras, como hacían aquellos que hablaban mal de él, ¿verdad?
sino que él acude confiado por la misericordia de Dios. Él acude, mantiene una actitud humilde, mantiene una actitud sensata, una actitud sencilla. ¿A cuál de los dos justificó Jesús? ¿Al fariseo o al publicano? Al publicano. ¿Quién tenía mejor publicidad delante de las gentes? El fariseo. Pero Jesús justifica al publicano. Porque podemos engañar a la gente, pero a Dios no le vamos a engañar. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no creen? Porque hay quienes creen que engañando a la gente están engañando a Dios. ¿Qué dice Gálatas 6, versículo 7? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por tanto, fíjense qué interesante esto, ¿no? A Cristo no le engaña a nadie, porque Él sabe lo que hay dentro del corazón humano. Él sabe lo que hay dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. Podemos engañar a los demás, pero a Dios no. Él sabe todas las cosas. No hay nada en oculto que Él no sepa. Como está escrito aquí en el versículo 18 de 2 de Corintios capítulo 10, ¿verdad? Con lo que terminábamos la semana pasada. Ahí dice, porque, versículo 18, 2 de Corintios 10, 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Interesante, ¿no? No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Por tanto, el ministerio o la obra misionera que alaba a Dios, esa es la que va a perdurar. La que le da gloria a Dios. La que le roba la gloria a Dios, esa no va a permanecer. Pero la que le da la gloria a Dios, sí. ¿Dónde quedó la obra de esos judaizantes que hablaban mal de Pablo? Sin embargo, la obra de Pablo hasta el día de hoy sigue edificando vidas, sigue transformando corazones. Porque lo que Pablo hizo, lo hizo para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Si Pablo se hubiera gloriado a sí mismo, hoy no estaríamos estudiando una epístola del apóstol Pablo. ¿Entienden? Y esto es muy importante. La autorrecomendación o la autoalabanza no tiene ningún valor. No es lo que debemos hacer. Como decíamos, y ya lo hemos citado un par de veces, alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Un ministerio mediante el cual sea honrado, por medio del cual Dios se dé a conocer. Ese es el ministerio que permanece. Esta era la primera credencial del verdadero siervo de Dios que estábamos viendo. Un siervo verdadero no se alaba a sí mismo, alaba a Dios. No le roba la gloria a Dios. La segunda credencial que vamos a ver tiene que ver con el respaldo de Dios. Por esto que decíamos, ¿verdad? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El respaldo de Dios. Este es el respaldo de Dios sobre una vida o sobre un ministerio. Esto es lo que realmente da credencial de que de verdad somos auténticos. No estamos engañándonos ni engañando tampoco a nadie. Puede que los corintios estuvieran alabando a quien no correspondía, pero aquellos a los que los corintios elogiaban, aquellos judaizantes que hablaban mal de Pablo, ¿tenían la aprobación de Dios? No. ¿Buscaba Pablo su propia aprobación? No. Ni siquiera buscaba la aprobación de los corintios. ¿Buscaba la aprobación de quién? De Dios. Y esto es realmente lo importante, ¿no? No buscaba ni siquiera la aprobación de la iglesia. Buscaba agradar a aquel que lo llamó por apóstol. Muchos pastores, por ser fieles a la congregación, acaban siendo infieles a Dios y a su palabra. ¿Qué es más importante? Agradar a Dios. Ser fiel a Dios. Es más importante que ser fiel a los hombres.
Por cierto, ¿sabían que hay ministerios que incluso contratan agencias de publicidad para promocionarse? Es muy interesante esto porque si te metes en internet y buscas algunas iglesias grandes, es impresionante los reportajes que presentan, ¿no? Lo presentan como si fuera un club social, ¿no? Tenemos, como dicen, algunos dicen, contamos con parking gratuito, tenemos campos de golf, tenemos los mejores colegios, se publicitan como si fueran urbanizaciones y pagan a empresas publicitarias para que le hagan ese tipo de promociones, ¿no? Y algunos ministerios se promocionan así, ¿no? Fulano de tal, el gran siervo de Dios que no sé qué, que ha escrito no sé cuántos libros, que no sé cuánto, que viaja por todo el mundo, y se ven imágenes en su jet privado y se promocionan muy bien. Puede que lleguen a mucha gente y que consigan que mucha gente les crea y les siga. Pero la verdadera medida de un ministerio es el respaldo de Dios. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se mide el respaldo de Dios? Porque eso es lo importante. ¿Cómo se mide el respaldo de Dios? ¿Cómo saber si un ministro o un ministerio tiene o no tiene el respaldo de Dios? Ese ministro o pastor enseña la verdadera palabra de Dios en la Biblia. Que enseña la verdadera palabra de Dios en la Biblia. Transforma vidas. La palabra, claro. ¿Se mide el respaldo de Dios por la cantidad de finanzas que manejen? No. ¿Quizás por el número de propiedades que poseen? No. ¿Por el número de personas que le siguen? Tampoco. ¿Cómo podemos estar seguros de que se tiene el respaldo de Dios? ¿En qué consiste el respaldo de Dios? ¿Cómo se mide el respaldo de Dios? Vivimos en un tiempo en el que parece que cuanto más, mejor. Conozco a siervos que han caído en el engaño de las cifras. Conozco a pastores que han acabado practicando la mentira, porque siempre están inflando los números. Tenemos tantos miembros, y están mintiendo, no tienen tantos miembros, pero lo entrevistan en un medio de comunicación y dicen, tenemos tantos miembros. Sale en una revista o sale en televisión diciendo, tenemos tantos miembros, y no tiene tantos miembros. ¿Es correcto eso? ¿Aprobará Dios ese tipo de mentira? Bueno, a lo mejor es con una buena causa, ¿no? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Claro. A lo mejor se dice, no, es que si decimos que somos más, vienen más gente. ¿Es correcto eso? No. La mentira es mentira. El otro día me decía uno, algo que le respondí, una frase que aprendí una vez que es graciosa, pero es verdad. Alguien me decía, una santa envidia. Le digo, de eso nada, que la envidia siempre es cochina envidia. No hay santa envidia. La envidia siempre es cochina envidia, ¿verdad? ¿Por qué le vamos a llamar a las cosas por otro nombre? No le digamos santo a lo que es pecado. Es importante esto, ¿no? ¿Cómo medimos el respaldo de Dios en una obra, en un ministerio? Por su fruto. ¿Pero cuáles son los frutos? ¿El número de personas? ¿El número de propiedades? La manera de vivir. O sea que se está refiriendo a los frutos del Espíritu Santo en esa vida o en ese ministerio. Porque digamos que cuando una persona le da un evangelio, vamos a hacer distorsionado,
personal o eso, mayormente no produce los frutos porque están engañados. Para que los que nos están viendo por sabiduría de hombre o psicología. Muy bien. O engaño del diablo prácticamente que está metido en la conversación. Para que los que nos están viendo por internet sepan lo que estás diciendo, él está diciendo que también por los frutos que producimos en las personas, ¿no? Si lo que estamos dando no es correcto, no vamos a producir el cambio, la transformación de vida que las personas necesitan, ¿no? El cambio que Dios quiere, ¿no?, en las vidas, ¿ok? Por tanto, los frutos del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en la vida del siervo y en la vida de aquellos a los que enseña, debe ser una característica clara que evidencia el respaldo de Dios en las vidas, ¿no? Porque una congregación puede tener un templo muy bonito, ¿verdad? Con, no sé, con mamparas de cristal hermosos, con butacas muy cómodas, asientos muy fantásticos de cuero, todo lo que tú quieras. Pero si las vidas que se sientan allí, día tras día, semana tras semana, no son transformadas, ese fruto está evidenciando que realmente ahí no hay respaldo de Dios. ¿Ok? Es lo que estaba diciendo, ¿no? Bien. La hermana Estela se refiere a aquellos que salen de ciertos grupos y salen dañados, salen desanimados, frustrados, porque le han enseñado mal, porque le han manipulado, porque descubren que no le están enseñando lo correcto, ¿no? Entonces, eso es un fruto también que no glorifica a Dios, ¿verdad? Es decir, ¿qué producimos en las personas, ¿no? ¿Qué efecto produce nuestro mensaje, lo que compartimos? ¿Qué efecto produce en las personas? Si tú vas a un grupo religioso y cada vez te sientes peor, te sientes más manipulado, te sientes como que te están comiendo el coco, como dicen por ahí, ¿verdad? Que te están comiendo la cabeza y que lo único que hacen es sacarte dinero, pues ahí no ves respaldo de Dios. ¿Y qué tendría que hacer alguien que se da cuenta de eso? Salir corriendo, buscar otro lugar donde realmente le produzcan otro resultado, ¿verdad? Buscar otro lugar donde... Pero no quiere decir necesariamente que, digo yo, por lo que he visto por mi experiencia, puede que la persona salga mal adoctrinada por ciertas cosas, ¿no? Pero Dios sí obra en estas partes, puede que Dios sí obra en estas personas y transforme vidas, aunque esa congregación no sea de esa doctrina. De igual manera que una iglesia está adoctrinada, una persona que prácticamente está utilizada. Sin duda. Puede ser que una persona esté en un grupo religioso donde realmente salga frustrado, no porque el grupo esté mal, sino porque esa persona haya tenido ciertos problemas y no haya sabido resolverlos. Entonces esa persona sale dañada de ese lugar, pero no por la congregación en sí, sino por sí misma, ¿no? Esto puede ocurrir en cualquier congregación, por muy de sana doctrina que sea. Puede salir alguien frustrado en un momento determinado porque tenga problemas con otro creyente, porque tenga problemas con el pastor, por lo que sea. Y eso no significa que esa congregación esté mal. Pero esa congregación, si es de sana doctrina, los frutos, que era lo que decía Ronald, que debe producir tanto en la vida de los siervos que sirven como en la vida de los demás, tiene que producir en general un buen fruto. Lo que no es lógico es que todo el que salga de ese grupo religioso salga dañado. Entonces ya tendríamos que, por ejemplo, si de esta congregación se va alguien enojado porque tiene un problema con cualquier otro o porque lo tiene conmigo, bueno, es una persona, ¿no? Ahora, si todos los días se estuvieran yendo gente de aquí porque tiene problemas con el pastor o porque tiene problemas con la congregación, algo estaría pasando, algo estaríamos haciendo mal. ¿Estaríamos teniendo nosotros el respaldo de Dios? Yo creo que no. Por eso es importante meditar en estas cosas, ¿verdad? ¿Qué hacer si realmente nosotros nos damos cuenta? ¿Cómo comprobar si se tiene o no se tiene respaldo de Dios? Justamente por lo que se produce.
¿Qué estamos produciendo en nuestras vidas y en la vida de los demás? ¿Ok? Hay ejecutivos de las grandes denominaciones que van buscando grupos pequeños que crecen con facilidad, con el objetivo de adherirlo a la denominación, porque van buscando crecimiento. Entonces un grupo, aunque sea pequeñito, independiente, si crece con facilidad, allá van los ejecutivos como los cazatalentos, ¿no? Allí hay un grupo que está creciendo y tal, vamos a ir a ver si podemos conseguir captarlo para nuestra denominación. Porque así decimos, tenemos otra iglesia en tal sitio, tenemos otro. Entonces, estas cosas suceden. Parece como si estuviésemos hablando de otras cosas, que no se tratara del Evangelio, ¿verdad? Pero cuando estas cosas suceden, que una denominación tenga ciertos grupos que crecen, no significa que la denominación en sí misma esté siendo respaldada por Dios. Pues esto es muy importante, estas cuestiones, ¿no? Denominaciones que históricamente han sido respaldadas por Dios, actualmente están en un camino que Dios nos respalda. Y al revés, grupos que han estado, digamos, andando mal, puede que estén enderezando sus veredas. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que observar, tenemos que analizar. Ustedes como miembros de esta congregación, ustedes tienen que analizar esta congregación. Y nosotros le decimos a los que nos están viendo a través de internet que ellos, si están asistiendo a algún grupo, deben analizar ese grupo. ¿Por qué? Porque es importante que nos demos cuenta de si contamos o no con el respaldo de Dios. No vaya a ser que estemos aquí 10 años y al 11º nos enteremos de que estamos mal, de que no estamos donde Dios quiere que estemos. Entonces, ¿cómo podemos saber? Bueno, pues hemos hablado de esto, ¿no? El fruto, que no se refiere al número de personas, ni a la cantidad de finanzas, ni de propiedades que se manejen. No, el fruto del Espíritu en las vidas transformadas, como decía Marta, como decía Ronald, vidas cambiadas, que de verdad manifiestan que algo Dios está haciendo en ellos, ¿no? Eso demuestra que Dios está ahí, ¿no? Un día alguien me dijo, pastor, yo no voy a venir más a la iglesia. Le dije, vale. ¿Puedo saber por qué? Me dijo, sí, porque aquí no está el Espíritu de Dios. ¿Y por qué lo dice? No, porque yo aquí no siento. Vale. ¿Cuándo nos dijo el Señor en su palabra que nosotros teníamos que vivir por sentimientos? Claro. ¿Qué dice la Biblia? Que el corazón es. Ahora, aquí se ven vidas transformadas. Se ven familias que antes estaban desunidas y que se unen. Se ven situaciones complicadas que se arreglan y se ven buen ambiente, Espíritu de Dios, se ve el carácter de Cristo en las personas. Pues entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Se enseña sana doctrina, se enseña lo que dice la Biblia. Esas son las cosas que tenemos que buscar. Ahí es donde podemos ver el respaldo, porque el éxito en el ministerio, recuerden esto muy bien, no consiste en otra cosa más que en ser fiel a Dios y a su palabra. En eso consiste el mérito, o sea, el respaldo de Dios. En eso puedes ver el respaldo de Dios, en que tú seas fiel a Dios y seas fiel a su palabra. Sea que la iglesia crezca o siga siendo pequeña, da igual. Hay quien cree que una iglesia que no crece es porque Dios no está ahí. Y no es así, es un error. No hay nada en la Biblia que indique que eso sea así. Nosotros podemos utilizar metáforas, podemos utilizar ejemplos para decir, es que cuando un ser humano madura, crece. Sí, señor, es verdad. Y es verdad también que Pablo usa el cuerpo humano como metáfora de la iglesia.
Es verdad. Pero no dice la Iglesia que el que añade, no dice la Biblia que el que añade a la Iglesia es Dios. Entonces no es algo que nos debe preocupar a nosotros, sino a Él. ¿Cuál es la preocupación que nosotros debemos tener? ¿En qué debemos preocuparnos? En ser fiel a Dios, en ser fiel a la palabra. Si estamos siendo fieles a Dios y a la palabra, lo demás depende de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Y quién es el que añade? Dios. Y esto es muy importante. El mundo mide el éxito por los resultados, por el volumen. Pero hay otro modo de hacer las cosas. Y la Iglesia es una paradoja. La Iglesia no es como el mundo. La Iglesia no es una empresa que tenga que presentar resultados mensuales y trimestrales y semestrales y anuales, donde si no hay crecimiento hay que destituir a los responsables y buscar otros que sean más eficaces. No es así. La Iglesia no es una empresa. ¿Tratar a la Iglesia como una empresa es correcto o es incorrecto? Es incorrecto. Pero muchos lo están manejando desde esa perspectiva, con esa filosofía. Pero es una filosofía errónea, que no es bíblica. El respaldo de Dios se mide, como digo, por la perseverancia en la verdad, por la perseverancia en las Escrituras, independientemente de los resultados. Nosotros podemos evaluar la enorme labor que hizo el apóstol Pablo y sus colaboradores. Ellos predicaron el Evangelio por cualquier sitio donde ellos iban y extendieron el Evangelio. Aún así, ellos no estuvieron jactándose de sus logros. Ellos no se alababan a sí mismos, alababan a Dios y eran conscientes de que era Dios el que añadía, que era el Espíritu Santo el que convencía, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando tú eres consciente de eso, de que Dios te ha delegado a ti una parte y Él se reserva otra, y tú respetas la parte de Dios y haces la tuya, lo demás Dios te va a respaldar. Cuando tú hagas tu parte, Dios te respalda. Es muy importante esto. Los apóstoles, Pablo, los colaboradores, Tito, Timoteo, todos actuaron en el plan de Dios, en sujeción a la voluntad de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos gozarnos de que cada día perseveremos en la Escritura, de que cada día podamos ir creciendo en nuestro conocimiento de la verdad, de que cada día podamos ir viendo cómo Dios transforma nuestro carácter, cómo Dios transforma nuestro temperamento y nuestra personalidad, aunque hay algunos que no les gustan hablar de estos términos porque dicen que son distintos, son sinónimos. Dios trabaja con el ser humano y lo transforma. Si no creyéramos que Dios cambia al ser humano, ¿qué mensaje tendríamos nosotros que predicar? Ninguno, ¿verdad? Pero Dios cambia. Debemos alegrarnos cuando vemos que hay gente que está conociendo a Dios y que le está entregando su vida a Cristo y que Dios está transformando esas vidas, y al transformar esas vidas está transformando matrimonios, y al transformar matrimonios está transformando familias. Y eso que algunos dicen que ya no se ven milagros, yo sigo viéndolos todos los días. Bueno, eso era la introducción. Vamos al capítulo de hoy, capítulo 11. Señor Jesús, hay que ver cuánto charlan ustedes, ¿eh? Capítulo 11, vamos a leer los 6 primeros versículos. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Amén. Fantástico. Pablo les pide que sean un poco pacientes y le permitan una cierta libertad. Tolérenme un poco de locura, ¿no? Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice. Porque él quiere expresar algo, ¿no? Que cela a los cristianos de Corinto con celo de Dios, ¿no? El celo de sus vidas no es por su reputación personal, es por la obra de Cristo. El celo que tiene de Dios, el celo de Dios nada tiene que ver con los celos humanos. Y yo voy a hacer un paréntesis aquí con esto, porque es muy importante que lo entendamos. Hay diferencia entre el celo de Dios y el celo del hombre. Algunas personas malinterpretan los celos humanos como una demostración de amor. Si te cela es que te ama. ¿Han oído eso? ¿Y creen que es verdad? Efectivamente. No es verdad, porque los celos no demuestran amor, demuestran desconfianza. Y la desconfianza que demuestra, egoísmo. Porque no está pensando en la otra persona, está pensando en sí mismo. Tú eres mía, me perteneces, que nadie te mire. Eso no es correcto. En la Biblia, los celos son una clara demostración de carnalidad. Y quiero que lo veamos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 1, por aquello del contexto, ¿verdad? Pero es muy interesante porque fíjense lo que dice en Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Hay quienes dicen que no existen los cristianos carnales. Pablo los deja de mentirosos, porque Pablo está diciendo que los corintios eran carnales. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué es un cristiano carnal? Un cristiano inmaduro, como a niños. Fíjense qué importante esto. ¿Y por qué les habla Pablo en ese tono? ¿Por qué le dice estas cosas a los corintios? Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los celos son una demostración de carnalidad. No tiene nada que ver con lo espiritual. No tiene nada que ver con el amor de Dios. Los celos tienen que ver con la carnalidad, con la inmadurez cristiana. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque hay algunos que se sienten orgullosos de ser celosos. Y deberían sentirse avergonzados, porque es una característica de inmadurez. Yo quiero que lean conmigo Gálatas capítulo 5, donde van a descubrir que además de ser una demostración de carnalidad, está dentro de la lista de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21. Dice:
y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, que dice después, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que, escuchen bien, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que los celosos no entrarán en el reino de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El celoso es quien cree que tiene a las otras personas como propiedad. Es quien se apropia de otra vida. Te quiero para mí. El amor desea el bien de la otra persona. Busca la felicidad de la otra persona. No la posesión, no la suya propia. Y esto es interesante, ¿no? Porque la Biblia sigue hablando más de este tema. Quizás el texto más fuerte sobre los celos es las palabras que escribió Salomón en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 8. Fíjense, capítulo 8 de Cantares, versículo 6. Cantares 8, 6. Fíjense que Salomón escribió este libro, Cantares 8, 6. Salomón escribió este libro como una historia de amor, del amor profundo que él sentía por una de sus esposas. Él tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas. Y además tuvo 300 concubinas. Tuvo 1000 mujeres. Aún así, era celoso. Y él escribió este libro como una historia de amor. Un amor profundo por la tsunamita. Por una negrita que le robó el corazón. Y fíjense lo que dice en el capítulo 8, versículo 6. Dice, ponme como un sello sobre tu cuello, perdón, sobre tu corazón. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Es muy interesante, porque Salomón aquí, con estas palabras, lo que le está diciendo es, ponme como un sello sobre tu corazón. Tú me perteneces. Como una marca sobre tu brazo. Yo soy de Salomón. Porque duros son los celos. La muerte, o sea, el amor es fuerte como la muerte, pero los celos, duros, como la llama que quema. ¿Han visto un celoso? Un celoso siempre está ardiendo. No tiene paz. Siempre está ardiendo, siempre está. Que no le quiten lo suyo. Los celos humanos llevan al furor e incluso a la venganza. Fíjense, Proverbios capítulo 6, versículo 34. Proverbios 6, 34. Porque los celos son el furor del hombre. Y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Furor, venganza, resentimiento.
Terrible, ¿no? ¿Son cosas que tú quisieras llevar en tu corazón? Entonces no debes ser celoso, ni celosa. Además, por si todo esto fuera poco, los celos también te llevan a la blasfemia. Hechos capítulo 13, versículos 44 y 45. Hechos 13, del 44 al 45. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿se llenaron de qué? De celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Los celos llevan a obrar contra la voluntad de Dios. Los celos te llevan al pecado, a la blasfemia. Los celos. Por eso Santiago 3:14 dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hastéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay turbación, perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos no hay paz. Donde hay celos hay perturbación. Hay contención, ¿sabes lo que es? Lucha, guerra, falta de paz. Y toda obra perversa. Los celos te llevan a obrar mal. Así que no nos engañemos, ni permitamos tampoco que nadie nos engañe. Los celos no son buenos. Claro está que nos referimos a los celos humanos. No nos estamos refiriendo al celo de Dios. Y ahora quiero hablarles del celo de Dios, que es totalmente diferente. Nada tiene que ver con el egoísmo, sino justamente con el amor incondicional. Dios nos cela, nos quiere para Él, no porque espere sacar nada de nosotros. Nos cela para Él de manera incondicional. El celo humano es condicional. Tú eres mía porque yo quiero aprovecharme de ti. Tú eres mía y no quiero que nadie te mire. Solo yo te puedo mirar. Pero el celo de Dios es distinto. Él nos ama de manera incondicional. El celo de Dios no tiene que ver con el celo humano. Busca el bien del otro. Por eso Pablo dice, os celo con celo de Dios. Y puntualiza, con celo de Dios. O sea, yo no os amo para que ustedes me alaben a mí. Pablo no estaba buscando el aprecio de los corintios. No estaba buscando la alabanza de los corintios. Estaba buscando que los corintios no se apartaran de Cristo. Porque como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 11, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por eso Pablo lo celaba, pero no para él. ¿Lo celaba para quién? Para Cristo. Cristo quiere una novia que no tenga manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes. El apóstol está expresando que tenía temor. ¿De qué tenía temor el apóstol? Fíjense lo que dice ahí en el versículo 3. ¿De qué tenía temor? De que se desviaran. De que fueran engañados. ¿Como quién? Como la serpiente engañó a Eva, ¿verdad? Entonces, él está expresando ese amor. De que todo su trabajo se perdiera por causa de aquellos que estaban entorpeciendo
la labor que él había realizado, no por su prestigio, no por el esfuerzo que él había realizado, sino porque él los celaba para Cristo. Él los quería para desposarlo con Jesús. Fíjense lo que Pablo les dijo a los pastores de los cuales se despidió, y con esto terminamos. Hechos capítulo 20, versículo 30. Hechos 20, 30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, ¿hacia dónde? Tras sí a los discípulos. Aquellos judíos que habían venido de Jerusalén y que estaban robándole el aprecio de los corintios a Pablo y a Cristo, los querían arrastrar tras de sí. Ellos no estaban interesados en que amaran a Cristo, estaban interesados en que les amaran a ellos. Como hay muchos hoy, ¿verdad?, que buscan el amor de la gente para sacar cosas de la gente. No están interesados en que vayan la gente a Cristo, están interesados en que vayan a su cuenta bancaria. Desgraciadamente hay muchos que arrastran a los discípulos tras sí. De estos abundan hoy en día. Pero nosotros sabemos qué es lo que dice la Escritura en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Por tanto, si alguien te jala para llevarte tras de sí, procura que no sea para alejarte de Cristo. Si alguien te cela, que sea para presentarte ante Cristo como una esposa pura, virgen y sin mancha, porque es lo que de verdad Cristo está buscando. Oyendo hablar a algunos predicadores de hoy, pareciera que ellos son quienes te pueden ayudar, quienes te pueden bendecir, incluso quienes te pueden salvar. No hablan de Cristo, hablan de sí mismos. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, hombre. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque no nos da tiempo de más, pero la semana que viene, si Dios quiere, continuaremos con este tema interesante de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? No la hay. Uno tiene que poner los ojos en Jesús y seguir adelante, porque uno debe hacer cosas con las que no está de acuerdo, con todo lo que ¿no? Sí. Uno tampoco puede irse hacia la primera. Claro. Una persona que gusta, porque tenemos un problema. Claro. La hermana explica que la Escritura enseña que el trigo y la cizaña han de crecer juntos, ¿verdad? La Biblia enseña que, bueno, Dios se encargará, el Señor Jesucristo se encargará con sus ángeles de separar lo uno y lo otro cuando el Señor regrese, ¿verdad? Esto es verdad. Ella decía, la hermana Alicia decía que, bueno, aunque uno esté en una iglesia donde todo no sea perfecto y tal, no por eso se tiene que marchar inmediatamente de allí, ¿no? Pero es verdad, o sea, tenemos algo fundamental que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos filtrar, analizar la iglesia, los ministerios, la enseñanza, y es la palabra, ¿no? Entonces, cuando una congregación permanece en las Escrituras, no debes de irte, aunque haya, a lo mejor está enseñando una cosa mal, pero está enseñando todo lo demás bien, ¿no? Por una enseñanza, si no es fundamental, no tienes por qué dejar esa congregación, ¿no? El problema es cuando
lo difícil es encontrar una enseñanza correcta dentro de un grupo, ¿no? ¿Qué pasa? Hay grupos que enseñan psicología, que enseñan filosofía, que enseñan otras cosas, autoayuda, pero no enseñan la verdad de la palabra. De ahí tenemos que salir corriendo cuanto antes. Ahora, si estás en una iglesia, aunque haya algún error o aunque haya algo que no te guste, como decía Alicia, eso no significa que tengas que marcharte de buenas a primeras, ¿no? Porque seguro que vas a ir a otro lugar y vas a encontrar también cosas que a lo mejor no estés de acuerdo con todo, ¿no? Es muy complicado que estemos de acuerdo con todo. Ni siquiera a veces las parejas, los matrimonios que llevan muchos años juntos, ni siquiera, por mucho que nos amamos, ni siquiera pensamos lo mismo en todo. A veces hay cosas que no pensamos igual. No pasa nada. Podemos respetarnos, podemos convivir. Ahora, siempre que no sea algo fundamental. Porque claro, lo que no puede es tratar de mezclar el agua con el aceite, porque es que no mezclan. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, pues oremos al Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha dejado su palabra para que podamos meditar en ella y día a día vamos avanzando en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a amar su palabra cada día más, que de verdad podamos cada día disfrutar más del estudio de la palabra. Amén. Alguien, por favor, que nos dirija en oración en voz alta. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por enseñarnos, Dios mío, por seguir tratando de nuestra vida. Ayúdanos, Dios mío, a ponerla por obra, a atesorarla en nuestro corazón y meditar en ella, Dios mío, sabiendo que tú quieres lo mejor para nuestra vida. Dios mío. Gracias por ese celo que tú tienes por nosotros. Amén. Gracias por esa preocupación, Dios mío, que a veces pues escapa de nuestro entender. Por eso te damos las gracias, Dios mío, y te alabamos y te honramos, Dios. Ayúdanos a ser fieles, como tú eres fiel con nosotros. Amén. Te pedimos que nos ayudes a todos, pues, en lo que se compartía, ¿no? Ser fiel a tus palabras, ser fiel a ti, Dios mío, y llevar esos frutos para que, Señor, pues también podamos tener, Dios mío, en nuestra vida pues, el crecer y el madurar. Amén. Señor, te pedimos que nos ayude a llegar a casa también, que tú nos bendigas en la carretera, donde vayamos, Dios, y que, Señor, que podamos seguir meditando esto y estando en tu presencia. Sí, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.